La diabetes mellitus es una de las principales causas de enfermedad renal en el mundo y se estima que actualmente hay 240 millones de personas con diabetes. Y la Organización Mundial de la Salud proyecta que para el 2025 van a ser 380 millones de diabéticos en el mundo. Y hay que recordar también que el 40% de los pacientes diabéticos tienen posibilidad de desarrollar enfermedad renal. La otra causa importante y probablemente la primera de enfermedad renal a nivel mundial es la hipertensión arterial. Y de nuevo son números que alarman los que ocurren actualmente. Tal es así que la Organización Mundial de la Salud estima que actualmente hay 1 billón de personas hipertensas y estiman que para el año 2025 estos números se incrementen a 1.5 billones a nivel mundial. Es también impactante el hecho de que esta enfermedad afecta principalmente a población joven, por lo menos en Guatemala, un 40% de las personas que se ven afectadas por enfermedad renal son menores de 40 años y esto tiene un impacto también en cuanto a los costos económicos que trae el manejo de estos pacientes. Estadísticas a nivel mundial reportan que el gasto de mantenimiento de un paciente en diálisis en cualquiera de sus modalidades se estima que puede ser de $1 trillón. Hay que tomar en cuenta que esto puede ser sostenido en países desarrollados, pero en países como Guatemala, donde el presupuesto de salud es muy bajo, en realidad es poco el acceso que las personas tienen para optar a una modalidad de diálisis o de hemodiálisis o de trasplante renal. A diario vemos pacientes en las emergencias de los hospitales que acuden ya en una etapa avanzada de la enfermedad renal requiriendo un tratamiento de este tipo y desafortunadamente son pocos los que pueden tener acceso a esto. Algunos datos que estiman que en Guatemala solo un 35% de las personas que necesitan diálisis tienen acceso a este tratamiento. El resto de las personas probablemente no tengan acceso a esto y es muy probable que estemos subdiagnosticando la enfermedad o que aunque la diagnosticamos no podamos ofrecerle a los pacientes nada y desafortunadamente ellos fallezcan sin poderles ofrecer ningún tratamiento. En Guatemala, aún con las carencias, contamos con 3 opciones para manejar a los pacientes que ya requieren o que están en una etapa avanzada de la enfermedad, es diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante. Y más o menos números en Guatemala se estima que en diálisis peritoneal hay aproximadamente 2.500 pacientes, en hemodiálisis aproximadamente 1.800 y en total de trasplantados, incluyendo los pacientes del Seguro Social y pacientes de salud pública, probablemente haya unos 600 pacientes trasplantados. Sin embargo, no todos tienen acceso a estas terapias, cuando sería lo ideal que los pacientes accedieran a esto y sobre todo que los pacientes fueran diagnosticados de manera temprana y se implementaran medidas para retrasar en lo posible la necesidad de la diálisis y por lo tanto disminuir los costos que esta enfermedad significa en Guatemala y a nivel mundial. El trasplante renal hoy en día se constituye como el tratamiento de elección para la insuficiencia renal crónica en etapa terminal. El éxito que se ha alcanzado con este tipo de tratamiento durante las últimas décadas ha sido espectacular, al extremo que hoy en día, en el primer año después del trasplante, más del 95% de los trasplantes se encuentran prácticamente funcionando. Esto es en cuanto a trasplante de fuente viva, pero también en fuente de trasplante cadavérico se han logrado avances espectaculares y durante el primer año de vida se tiene más o menos un promedio de 93 o 94% de las personas que son trasplantadas que tienen un injerto funcionante al final del primer año. Esto ha estimulado muchísimo a la comunidad científica para avanzar en los diferentes programas de tratamiento que hay con relación al trasplante, específicamente en cuanto a medicamentos. Y se ha demostrado de una manera fehaciente que este tratamiento ha impactado de una manera positiva tanto la vida de los pacientes, que para fines prácticos es lo más importante y lo que nos mueve a nosotros los médicos para que el paciente verdaderamente sea
restaurado a su vida productiva. Y lo que se dice hoy en términos de calidad de vida en el área de salud, se puede observar que una persona que es trasplantada previamente estando en tratamiento de diálisis en condiciones prácticamente de invalidez, en unas pocas semanas cambia dramáticamente su estilo de vida. Antes siendo invalidado desde el punto de vista físico, social, desde el punto de vista mental y desde el punto de vista laboral, son personas que prácticamente se logran reincorporar a una vida productiva y consecuentemente alcanzar estándares de vida prácticamente similares a los que puede tener cualquier persona sana. Por un lado, pero por otro lado también no podemos olvidar lo que significa el impacto económico que produce sobre las instituciones. Son enfermedades sumamente onerosas que si no se hace algo en relación al trasplante son presupuestos altamente elevados que impactan negativamente el presupuesto de las instituciones. Y en este sentido también se ha logrado demostrar que una persona que es mantenida en programas de diálisis, pero después son trasplantados, al cabo del primer año ha logrado disminuir el presupuesto de inversión de las instituciones a 1/3 del total. De tal manera que desde todo punto de vista, el trasplante se constituye hoy en día como el tratamiento de elección para la insuficiencia renal crónica terminal. Pero, como todo en la vida, para poder hacer un trasplante se necesitan ciertas características. Por ejemplo, se necesita de donantes y esto es uno de los problemas principales que hay a nivel mundial, y es que la demanda, la cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica que requiere de tratamientos de diálisis ha superado las expectativas de las instituciones para poder ofertar trasplantes. De tal manera que se ha tenido que establecer 3 tipos de fuentes de trasplante. Cuando existe la posibilidad de tener una donación de un familiar cercano, que puede ser de padre a hijos, de hijos a padres o entre hermanos, a este tipo de trasplante se le llama trasplante donante vivo relacionado. En aquellos casos en los cuales no se tiene esta posibilidad, pero se tiene, por ejemplo, la posibilidad de un donante de esposo a esposa o esposa a esposo, entre amigos, entre parientes más lejanos, a este se le llama trasplante donante vivo no relacionado. Y en aquellos casos en los cuales no se tiene posibilidad de tener un donante vivo, también tenemos la posibilidad de ofertarle a los pacientes un trasplante de fuente cadavérica. Significa que en aquellos casos que personas que tienen alguna lesión severa en el cerebro, que prácticamente produce muerte del cerebro, pero que los demás órganos siguen funcionando de una manera artificial a través de las diferentes medidas médicas que se utilizan dentro de las áreas hospitalarias, esta es una fuente también de orgánica para poder optar a ese tipo de tratamiento. Los resultados, como ya mencioné, son espectaculares y esto nos ha animado a avanzar en las áreas de trasplante. En el Hospital General San Juan de Dios, desde el año 1992, venimos haciendo trasplantes, o sea que ya tenemos más de 18 años de llevar a cabo este tipo de terapias y reproducimos prácticamente el modelo que está sucediendo a nivel internacional de lograr resultados espectaculares. Pero, como se dice que la mejor forma de demostrar que es efectivo este tipo de tratamiento es a través de los testimonios que pueden dar las personas que han sido beneficiadas con este tipo de tratamiento. De tal manera que los voy a dejar con un grupo de pacientes que han sido trasplantados y que ellos nos van a compartir su testimonio y animar a la población de personas que tienen insuficiencia renal que decidan por optar por este tipo de tratamiento porque verdaderamente establece una diferencia en cuanto al estándar de vida que van a desarrollar posteriormente. En mi caso, estoy aquí para contarles que yo estaba estudiando medicina cuando se me detectó el problema de insuficiencia renal crónica. Estaba en el 6º año cuando me vine a la emergencia de este hospital y fui diagnosticado con IRC. En pláticas con el doctor Toledo se me empezó primero con diálisis peritoneal ambulatoria y luego se me ofreció la posibilidad de trasplante renal, que es el tratamiento adecuado para este tipo de enfermedades, por lo que se habló con mi familia, a mis hermanos y a mis papás de que la única opción para un adecuado futuro era el trasplante renal. Hubo ciertos inconvenientes durante el proceso de llegar a la culminación del tratamiento, durante lo cual logré graduarme de médico antes de ser trasplantado
y unas semanas después de haberme graduado fui trasplantado el 30 de julio del 97. Hasta el momento, este año cumplo 14 años y todo ha sido muy bien. El trasplante me ofreció la oportunidad de graduarme como especialista de radiología, poder tener una carrera como radiólogo, trabajar aquí en el San Juan de Dios apoyando a la unidad de nefrología en biopsias, en estudios de imagen como Doppler renales, ultrasonidos y todo tipo de estudios que ellos necesitan y nos consultan. Me ha permitido luego hacer una familia, tener 2 hijos, un nene y una nena, Argüencita y Jorgito, a mi esposa Nancy, con los que hemos compartido durante los últimos 8 años. Después del trasplante todo ha estado bastante bien. Como le digo a mucha gente cuando a veces tengo que platicar con algunas personas para trasplante o que son trasplantados, que me preguntan cómo le hace uno para tener tanto tiempo, la única recomendación que le doy es que a pesar de que yo soy médico, yo tengo que seguir las instrucciones de mis médicos tratantes, no variar. Si me dicen las dosis de medicina, seguirlas al pie de la letra, porque para eso uno tiene una persona que lo cuida y lo trata, porque ellos saben, ellos son los especialistas y saben el beneficio que le causa a uno seguir bien el tratamiento. Gracias a mi hermano, que fue el que me donó, y mis papás están ahora muy bien. Todos hemos logrado compartir durante estos casi 14 años. Esperamos seguir adelante mucho tiempo más, y gracias a la oportunidad que el trasplante le brinda a uno de seguir con una vida normal prácticamente, con ciertos cuidados nada más, pero en general una vida como la que puede tener, como decía el doctor Toledo, las personas que están sanas. Hace 14 años yo le doné el riñón a mi hermano Liafar, que es doctor ahora. En su momento, cuando nos contaron que tenía mi hermano esta enfermedad, les hicieron las pruebas a mis padres y a mi hermano y a mí, pero uno en ese momento sabe qué es lo que quiere, se siente, y yo sin pensarlo pues le doné el riñón a mi hermano sabiendo de que él podría continuar con la vida. Yo estaba seguro de eso, tenía fe en eso, y venos acá, ¿verdad? 14 años después, él con una maravillosa familia. Creo que estamos sanos los dos, gracias a Dios. Para poder estar así, hemos llevado tal vez una vida, él con cierto tratamiento y yo pues con algunas limitaciones, que son más que todo no ingerir alcoholes y tomar mucha agua pura. Eso sería la recomendación que le doy a la gente, ¿verdad? Si uno se pone a pensar, no tiene limitaciones en sí, porque llevo una vida sana, puedo hacer deporte sin ningún problema, puedo salir también sin ningún problema. Los alimentos que llevo también, no tengo una dieta estricta. No conozco mucha gente que padezca esta enfermedad, pero sí le recomendaría que si pueden ustedes ayudar a alguien donando un riñón, pues que lo hagan, ¿verdad? Es algo muy satisfactorio y muy, no sé, lo llena mucho a uno el corazón, saber que uno está dando algo por alguien. Y en este caso, pues por mí, ¿verdad? Que se lo di a una persona muy querida, que era mi hermano mayor, ¿verdad? Hace 5 años tuve el privilegio de poder ser donante renal para mi tío Jorge Alfredo Calderón. Es una de las experiencias más fabulosas que he tenido en mi vida. Desde el principio, cuando supimos que mi tío tenía la deficiencia renal crónica, muchas personas de nuestra familia quisieron tener ese privilegio. Lamentablemente no podían, por diferentes causas, ser los donantes. Mi mamá quiso también serlo, pero lamentablemente ella también por presión alta no pudo ser donante renal, por lo cual yo expresé mi deseo sincero de poder hacer tal obra, ¿verdad? Durante mucho tiempo estuvimos en exámenes que tal vez uno no está acostumbrado a hacerse,
pero que creo que son importantes para uno también ver cómo está de salud. El 18 de enero de 2006 tuvimos la oportunidad de podernos operar aquí en el Hospital General San Juan de Dios de Guatemala. Tengo que decir que los doctores, las enfermeras, todas las personas que nos atendieron fueron unas personas muy amables. Yo los considero realmente héroes y heroínas y siempre les daremos las gracias por eso. La operación fue una operación pues que no tuvo más complicaciones, que yo tuve un poquito de complicaciones a la hora de la anestesia, pero todo lo demás estuvo bien, gracias a Dios. Bendito sea Dios, el riñón empezó a funcionar perfectamente con mi tío antes de que yo supiera que ya estaba trabajando, y eso fue cuando yo desperté, fue una bendición saber que mi tío, pues gracias a Dios, pues ya tenía una manera de poder vivir nuevamente. Actualmente yo soy consultor financiero, trabajo en el área de seguros. Me doy cuenta que hay mucha necesidad de tener coberturas para este tipo de problema. Actualmente yo hago deportes, yo soy músico y he tenido una vida plena desde ese momento hasta acá, y creo que ese tipo de experiencia que viví es un tipo de experiencia que nunca lo podría comparar con alguna otra. Soy felizmente trasplantado, gracias a Dios, al doctor Manuel Toledo, que me diagnosticó esta terrible enfermedad después de haber asistido yo con una gran cantidad de médicos sin que nunca me hubieran indicado qué era lo que tenía, probablemente por falta de experiencia hacia el ramo renal. Gracias a mi sobrino también, Pedro Alberto Melgar, quien me donó el riñón cuando él tenía 22 años, lo cual hace 5 años y 5 meses, el 18 de enero del 2006. Estoy altamente satisfecho, gracias a Dios, de este trasplante que ha hecho de mi vida algo muy diferente a lo que estaba. Naturalmente yo ya no estuviera vivo. Según me indicaron los médicos, mi caso fue sumamente grave, niveles de creatinina altísimos, un nitrógeno de urea superior a lo que se puede creer y otra serie de problemas pulmonares y demás que habían hecho algo tormentosa a mi vida, y nada más mi familia esperando que yo dejara de existir. Gracias a Dios estoy aquí, gracias a quienes he mencionado, gracias también a mi esposa, mis hijos, mi familia, que me prestaron una atención increíble, incluso una hija que siendo psicóloga dejó de trabajar para poder estar viniendo conmigo a las hemodiálisis. Estuve aquí unos meses de hemodiálisis en el Hospital General, ya que después de haber visitado tanto médico, gastado en tanta medicina y tantos otros recursos gastados en esta enfermedad, ya no tenía yo otra solución que morirme, pero gracias a Dios me trajeron al Hospital General grave. Aquí estuve unos meses en hemodiálisis, pero gracias a Dios fui operado el 18 de enero del 2006. Estoy aquí y considero ser una persona útil a la sociedad, a mi familia, y por lo tanto una de las recomendaciones mayores que yo hago es conciencia en las personas. Hay tanta gente que puede ser donante, como han dicho los médicos, después de una muerte cerebral, los demás órganos están perfectamente bien y pueden ser vida para otras personas que lo necesitan urgentemente. La insuficiencia renal viene a pasos agigantados. Es increíble la cantidad de personas que ahora lo padecen, no solamente por un inicio de diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, pero que vienen a ser una fuente increíble de la insuficiencia renal, que ya después es muy difícil poder curarse. Así que yo digo que el trasplante es vida y es vida útil.
El 18 de noviembre del 2006 me diagnosticaron insuficiencia renal, una etapa de mi vida bastante difícil. Sentía que mi vida se había terminado. La verdad, yo creí que mis días estaban contados porque soy una persona de escasos recursos. Entré al tratamiento de diálisis peritoneal por 2 años y medio, un tratamiento bastante bueno, pero no me permitía desarrollar mis actividades normalmente. Para empezar, estaba conectada a una bolsa 4 veces al día. Eso me impedía no desarrollar mis actividades. Pero gracias a Dios tuve la oportunidad de un trasplante. Soy una persona de escasos recursos, no contaba con esa posibilidad, pero entré al trasplante cadavérico, una operación bastante buena, la cual me ha permitido desenvolverme como una persona normal. Estoy aquí, hoy no tengo ningún impedimento, ahora cuento con un trabajo el cual me ayuda a salir adelante. Gracias a Dios y a los doctores del Hospital San Juan de Dios por su apoyo que nos han brindado, que están ahora llevando a cabo ese cuidado de la enfermedad renal que ahora la verdad es bastante abundante, y créanme de que es muy difícil enfrentar esa situación, pero gracias a Dios nosotros tenemos otra oportunidad, una vida nueva, la cual nos permite desenvolvernos, a servirle a la sociedad y estar saliendo adelante. Y hoy invito a todo aquel que sí tiene ese problema, que no se estanque, que no se quede ahí. Levántate, supérate, tú no estás derrotado. Ven, vive esta experiencia, la cual a nosotros nos ha dado la oportunidad de seguir adelante y desarrollándonos como cualquier ser humano. Gracias a Dios ahora estoy aquí dando este testimonio para todo aquel que esté en ese problema. Siga adelante, no te detengas, ven, trasplántate. Hace 3 meses me diagnosticaron insuficiencia renal crónica. Estuve en tratamiento de hemodiálisis durante los 3 meses y tuve la oportunidad de meterme en el proceso de trasplante. Mi mamá fue la donadora de mi riñón. Ya llevo 3 días de que me han hecho el trasplante y me siento bien. Sin duda es la mejor opción el trasplante de riñón. Yo les animo para que se metan en este proceso, que no hay mejor opción que esta, que es un trasplante renal.